Bienvenidos. Luz a las Naciones, un programa de reflexión, análisis y enseñanza con el maestro Jesús Sánchez. Somos Impacto Digital, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.ve. Dirección General, Pastor José Vinicio Serpa. En la gerencia administrativa, Pastora Yerly Manrique. Y en la operación técnica, José Luis Manrique. Y en la conducción del programa Luz a las Naciones, el maestro Jesús Sánchez y sus soportes, Teresa y Violeta. El día de hoy, entre otros temas que vamos a tocar, vamos a hablar de la crisis global. El por qué el mundo a nivel general, todos los países se encuentran tan convulsionados. Hay crisis de valores, hay crisis económica, hay crisis en la familia. Y estos problemas vienen a nosotros y nos tocan en todas partes del mundo, porque, por ejemplo, si hablamos de crisis, vamos a suponer un ejemplo familiar, vemos el día de hoy cuando hablamos de matrimonio, pues muchos divorcios. Cuando hablamos de jóvenes, vemos que en los colegios desde temprana edad empieza el bullying. Por nombrar algunos, vemos a la mujer en el día de hoy luchando por adquirir la valía de ella propia, que muchas interpretan mal como feminismo, pero de todas maneras vemos que como que este mundo masculinizado pues también ha fracasado, porque ¿cómo es posible que en el siglo XXI la mujer tenga que estar pidiendo que se le respete, que no se le maltrate, y así en todos los aspectos de la vida? Claro, esto también nos toca a nosotros como país, a Venezuela. Nos preguntamos el por qué dañamos el sistema, dañamos la economía, dañamos la familia. Es una serie de interrogantes. No sé si tú quieras aportar algo, Teresa. Pues sí, estudiando sobre la crisis, pues nos gustaría, obvio, preguntarle a Jesús cuál ha sido como tal la causa que ha causado donde estamos hoy día a nivel mundial. ¿Por qué fue necesario que llegáramos a este punto en donde nos encontramos? Ese tipo de interrogantes como tal, para poder entender qué podemos hacer para salir de ello. ¿Verdad que sí, Teresa? Que nosotros nos preguntamos qué estamos haciendo tan mal, por qué hemos causado esta crisis tan tremenda a nivel mundial, por qué las economías caen, por qué los gobernantes no saben qué políticas aplicar para que un país sea próspero. Adelante, Jesús. Bueno, sí, el mundo, hay una crisis global. Se dice global porque no es solo un país en particular. Por lo menos el nuestro es uno de los países con mayores problemas. Venezuela, los últimos años, las últimas décadas, Venezuela ha venido deteriorándose, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales, problemas de salud, educativos, de todo tipo. Así como es global, que abarca todo el mundo, también es global porque abarca todas las áreas. Pero esto no es puntual, no es solo Venezuela, o es Siria, o es Palestina, sino que todos los países del mundo, de una u otra manera,
están han llegado experimentando. a un estado de crisis, de deterioro. Y este deterioro tiende a profundizarse. ¿Y por qué tiende a profundizarse? Porque basado en las leyes espirituales que nosotros hemos estudiado, donde una de ellas es la ley de causa-efecto, causa-consecuencia, siembra-cosecha. Basados en esa ley, pues si no dejamos de hacer la acción que produce como resultado el deterioro, pues el sistema cada vez se irá desquebrajando cada vez más hasta llegar al colapso. Estamos colapsando, tal cual como Venezuela. Venezuela llegó a una etapa final, decisiva, de desenlace, porque se desquebrajó, llegó a deteriorarse en todas las áreas, está totalmente deteriorada. De no surgir un cambio, tendemos a desaparecer como nación. Hay un riesgo actual de desaparecer como nación. ¿Por qué? Porque venimos haciendo las mismas acciones que nos llevaron a esta crisis. Queremos salir de esta crisis, tenemos que comenzar a hacer cosas que no hemos hecho aún. Esas cosas nuevas que vamos a emprender o que debemos emprender son las que nos van a sacar de la crisis y nos van a llevar hacia una nueva Venezuela, no a la Venezuela del pasado, porque la Venezuela del pasado murió, se descompuso para dar paso a la nueva Venezuela. Nosotros hablábamos en el programa del sábado, cuando hablamos de la mente inferior y de la mente superior, que la mente inferior se deteriora, se descompone para dar paso a la mente superior. La mente superior surge de la mente inferior, de la descomposición de lo que está allí. De cuando eso ya no y funciona. ahí nace la mente superior y se desarrolla. Igual Venezuela, la Venezuela que está a punto de nacer, que está brotando ya, esa Venezuela es producto de la descomposición, del deterioro, de la muerte de la Venezuela donde nosotros crecimos, donde nosotros nacimos. No podemos pretender volver a esa Venezuela. Esa Venezuela ya no existe, desapareció y no la podemos resucitar, volver a la vida. Debemos desprendernos de esa Venezuela. Y esa es otra de las leyes espirituales que estudiamos acá, que es el desapego. Recuerda que hablamos de la ley del desapego, del distanciamiento. En la medida en que nosotros nos aferramos a ese sueño, pues, a ese recuerdo de esa Venezuela donde nosotros crecimos y donde nosotros nos desarrollamos, nos aferramos a ella, en esa misma medida alejamos la nueva Venezuela. Lo primero que debemos hacer es aceptar de que esa Venezuela ya pasó, ya no existe, es parte del pasado, y hacer el duelo por esa Venezuela si hay que hacerlo, y para poder abrazar a la nueva Venezuela, para que la nueva Venezuela pueda nacer, brotar la nueva Venezuela y empezar nosotros a construir esa nueva Venezuela. Pero esa nueva Venezuela no podemos, basado en la ley de causa-consecuencia, seguir haciendo las mismas acciones que nos llevaron que conllevaron cuyo efecto fue la finalización de esa Venezuela democrática, entre comillas, de los 40 años después del 61, ¿no? No podemos seguir haciendo las mismas cosas. Lo que debemos aprender de eso es no repetir lo que ya se hizo, sino empezar a crear.
¿Y por qué no debemos hacer esas cosas? Violeta preguntaba cuál es la causa, la causa de esta consecuencia. ¿Qué fue lo que hicimos que nos llevó a este estado en el que estamos? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue vivir acorde a los paradigmas que la misma sociedad nos inculcó en nuestra mente. Nosotros nacimos acá en Venezuela y al nacer la biología, los avances en la biología han descubierto se les han revelado, porque no es descubrir, porque está allí, simplemente darnos cuenta, verlo. Es que pudieron ver y darse cuenta que el ser en su etapa embrional, a los 7 meses de desarrollo del embrión, ya a nivel que llamamos feto, ¿verdad? Que la biología llama el feto, de 7 meses, en ese momento ya nuestra mente ya ha alcanzado desarrollo y ese ser comienza a descargar del entorno, comienza a descargar toda la información, todo el formato, pues el software que le va a permitir desenvolverse al nacer. Y la biología continúa en esas etapas de desarrollo de ese ser que ya nació, que durante los primeros 7 años de vida, hasta la finalización del 7º año, luego del nacimiento, ese ser sigue descargando de su entorno la información hasta que al 7º año de desarrollo como ser, 7 años, finaliza ese periodo. Ya ahí ya no descarga más nada. Ya el niño está formateado. Y nos formatearon de esa manera, nos formatearon basados en un sistema que se sostiene, cuya piedra angular es el individualismo, el egoísmo, el sistema actual que nos gobierna, que está implantado en nuestra mente inferior lógica. Ese sistema se basa en el individualismo, en el egoísmo, y levantan una serie de paradigmas para actuar en consecuencia. De ahí en adelante, a partir de los 7 años, empieza a actuar en lo que tiene como tal información en su mente, pero desde la parte egoísta. Bueno, no, sino que finaliza, no es que empiece a actuar. Un niño pequeño ya se le ve el ego en él, cómo empieza a operar. Es que el proceso de ese descarga termina en el 7º. No quiere decir que el niño durante los primeros 7 años de vida, él no es egoísta, es un ser egoísta. Él simplemente que va descargando, va teniendo experiencia en el hogar, en la escuela, con sus hermanos, en la sociedad, a través de lo que ve, a través de lo que oye, y hasta que finaliza el proceso de formateo de la mente. Entonces luego él empieza a actuar alineado con esos paradigmas que fueron depositados en su mente. Y eso es lo que se llama la naturaleza. En la Biblia se conoce como la naturaleza pecaminosa, que llaman, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa. Pero ¿por qué pecaminosa? El pecado no es como nos lo han pintado a nosotros, como nos lo han enseñado, que el pecado es
fumar, tomar, bailar, ¿no? Así nos lo han pintado el pecado. El pecado es, la definición es el obrar de manera egoísta. Eso es pecar. Cuando una persona hace una acción con una intención de procurar su bienestar personal particular, se dice que es un pecador. Ya está actuando como pecador. Pecador. ¿Por qué pecador? Porque está procurando su bienestar particular. Y se le dice que es un pecador desde el punto de vista espiritual. ¿Y por qué pecador? Porque el sistema espiritual que se basa en el amor, y que el amor es la procura del bienestar general, que el amor no es tampoco lo que nos han enseñado acerca del amor, el amor que es palabras bonitas, una caricia, un abrazo, un beso, una buena... ese es el amor que nos han enseñado, pero ese no es el amor del cual habla la Escritura, en el cual se basa el sistema superior y en el cual se basa la mente superior, que es el amor, es la procura del bienestar general, del todo. Por lo tanto, cuando usted hace acciones que procuran solamente tu bienestar, estás pecando, es decir, estás yendo en contra de el sistema universal de leyes, de la principal ley establecida por Dios, que es la ley de el amor, que es la procura del bienestar general. O sea, podría decirse que el niño a partir de sus 7 años, o sea, en realidad él es inocente de lo que está haciendo, ¿sí? No está pecando como tal porque no es consciente de lo que hace como tal. Se va a derivar todo en pecado, por llamarlo pecado, por usar ese término. Bueno, no sería... Bueno, yo entiendo, yo entiendo tu... O sea, que todos prácticamente claro, somos inocentes. Exacto, de estar pecando. Si somos... si debemos sentir culpa o no. Realmente, o sea, no hay conciencia de eso. Realmente nosotros no podemos sentir una vez que se te revela el mal, que hablamos en el programa anterior, la revelación del mal, que se te revele la condición, quién eres tú realmente en este momento, qué ocurre contigo. Entonces, cuando se te revela el mal, tú no puedes sentir culpabilidad, ni puedes sentir vergüenza de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tú no tienes la culpa la tiene un sistema, una sociedad que implantó en ti todos estos paradigmas basados en el egoísmo, en el individualismo, que te llevaron a actuar y ser tal cual como tú eres. Entonces, ese que nosotros llamamos la mente inferior, que lo desarrollamos en el programa anterior, está basado en el humanismo, en las leyes creadas por el hombre, creadas por nosotros. Yo traje unos textos para leer acerca de esto. Eso está escrito en la Escritura. Y Pablo de Tarso, en una de sus cartas, en las cartas a los romanos, lo desarrolla con mucha claridad, mucha elocuencia. Yo lo voy a leer. Dice así, Romanos 1:21, dice: a pesar de haber conocido a Dios, antes de eso, él dice, no tienes excusa, porque la divinidad, la grandeza del Creador, su inmenso poder, le fue revelada a ustedes a través de la naturaleza, de las leyes que rigen toda la naturaleza. Dios se dio a conocer, se reveló al hombre a través de la naturaleza, de las leyes que rigen la naturaleza. Entonces el apóstol Pablo dijo, comenzando la carta, dijo, no tienes excusa. Y en el 21,
versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, porque Dios se le revela a través de las leyes de la naturaleza, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dicen, no le dieron gracia, no lo glorificaron, es decir, no basaron la sociedad en estas leyes. O sea que el paradigma ese que dice, nadie ha visto a Dios, está totalmente errado. Sí, Dios se nos ha revelado siempre, solo que el condicionamiento que tenemos Claro. no nos permite ver. Si tú quieres ver ese Dios que tú tienes allí en tu mente, que te lo estoy viendo en este momento, no soy psíquico, pero es lo que no. ¿Por qué lo estoy viendo? Porque también está dentro de mí. Porque fue el Dios que junto con el formato nos introdujeron en nuestra mente. Ese Dios nunca lo vas a ver. Por eso. Nunca. Ese Dios de un ser de chiva, de barba, ¿qué tal? Ese no existe. Ese es un Dios irreal, falso. Jamás se podría. Jamás lo vas a poder ver porque no existe. El que existe es el que se reveló a través de las fuerzas que gobiernan la creación. naturaleza. Él se dio a conocer a través de esas fuerzas. Porque Él no es alguien. No es un ser de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros tampoco lo somos. Nosotros, esto es un vehículo que me permite a mí estar en este mundo de tiempo y espacio material, en este mundo. Pero yo no soy eso, yo soy luz también, porque fui creado a imagen y semejanza de Dios, de la luz, del amor. Yo soy un ser etérico. No soy orgánico. Este cuerpo pertenece a este mundo y cuando se deteriora va a la tierra a la cual pertenece. Pero yo no. Sí. Yo asciendo, yo voy y me unifico con el universo, con el creador, del cual surgí y al cual retorno y me hago uno con él. Pero acá dice, Pablo le dice a los romanos, la sociedad, nuestra sociedad, no está basada en el Creador, no está basada en las leyes a través de las cuales Él se revela a nosotros, su gobierno, su inmenso poder, su grandeza, esas leyes inmutables que no mudan, que no varían. No construimos nuestra sociedad en base a esas leyes. Las construimos en base a lo que como dice aquí, sí que dice, nos creemos. sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Ocurre dos cosas cuando la sociedad que conocemos, que comenzó hace muchísimos años atrás, casi desde el comienzo, que nos fuimos alejando de esas leyes que gobiernan la naturaleza. Primero afectó nuestra mente, nuestro racionamiento, ¿verdad? Inútil el racionamiento. Y se oscureció su insensato corazón. Es decir, ocurrieron dos cosas. Ya más adelante mira cómo las describe Pablo. Dice en 1.24, Romanos 1.24, dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, esas leyes, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Uno, depravación mental. Y dos, nos entregó a los malos deseos de nuestros corazones. Nos entregó a esas dos cosas. Este sistema del mundo, el cual se basa en el egoísmo, en la procura del bienestar particular,
que se construyó a espaldas de la verdadera ley que debería sustentarlo todo, que es el amor, que es la procura del bienestar general. Al ocurrir eso, al basar la sociedad en base a razonamientos lógicos humanos, Dios nos entrega a la depravación de la mente y a la depravación del corazón. Y al depravarse nuestra mente y al depravarse nuestro corazón, ¿qué ocurre con la sociedad? Los resultados son... ¿Qué ocurre con la sociedad? Oh, lo que tenemos Se ahora. deprava también. Sí. Se destruye la sociedad. Son los resultados y que este es el tenemos hoy día. resultado de hoy día. Hoy la sociedad está destruida porque construimos una sociedad basada en leyes contrarias a las leyes establecidas por Dios que gobiernan toda la creación. Eso es lo que ocurrió. Por eso estamos aquí en este... Por eso en esta estamos acá en esta crisis, en esta crisis. Y cada vez nos sumergimos más. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo la razón, tú tienes la razón, y queremos imponer nuestra razón. O las culpas. El formato que tenemos allí, entonces cada vez yo quiero lograr riqueza rápidamente. Hemos dañado la moral y lo ético porque vendemos algo a la sociedad que la etiqueta dice que contiene X cantidad de cosas y no las contiene. Hemos perdido lo moral, lo ético, por buscar riqueza. Lo material. Y por lo material, el amor a lo material. Nosotros en uno de los programas hablamos que una de las enseñanzas de Jesús es que nosotros no podemos construir una sociedad basada en los principios establecidos por Dios, que es lo que se llama el reino de Dios y su justicia. Jamás lo vamos a poder establecer si hay amor por lo material. Por lo material. Amor por lo material. Hasta que Es nos decir, saquemos. que basamos lo que somos por la cantidad de bienes que poseemos. Claro. Por eso él dijo, es imposible que aquel o aquella sociedad que ame lo material entre al reino de los cielos. Entonces, nosotros en este momento tenemos una gran oportunidad. A ese punto Llegamos a un punto de elección que llama el libre albedrío. Hoy, más que nunca, hoy en este momento, se abrió esa posibilidad. El Creador estamos nos capacitados da para esa posibilidad de poder elegir, hacernos la pregunta. de elegir qué Venezuela es la que tú deseas. Y yo sé que la Venezuela que todos desean tiene que estar basada sobre el amor. Sí. No hay otra. Esa es la Venezuela que tenemos que construir, una Venezuela basada en el amor. ¿Y qué es el amor? Que todos nos hablemos bonito y nos demos caricias. No. De eso no se trata. El amor es la procura del bienestar general. Violeta, si tú quieres, pues hay una definición acerca de amor que también la hace el apóstol Pablo. Pablo, claro, comienza en 1 Corintios 12 al final, pero se desarrolla en el 13. El amor, sí, finalizando el 12 dice, el amor, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Entonces ya empieza 1 Corintios 13:1, dice... Perdón que interrumpa, Violeta. Comienza diciendo allí, ahora le voy a mostrar un camino más excelente. Más excelente. No el que hasta ahora hemos Nosotros conocido. hoy en este programa le vamos a mostrar el camino más excelente, la agenda que debe Que debemos privar seguir. en este momento, el camino más excelente. Nosotros lo vamos a leer.
Léelo, Violeta, por favor. ¿Completo o me voy? Sí, léelo hasta. Nos está oyendo. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que tenemos que aprender. Qué hermoso. ¿Sabes que ayer, preparando el programa, Teresa me dice, ajá, pero entonces yo, si una persona me maltrata, entonces, Tengo que responderle, ¿qué voy a ¿no? hacer yo? ¿Cómo? No, yo me aparto de esa persona, yo, más nunca me vuelvo a relacionar con ella, ¿no? Entonces yo le decía, no es lo correcto, ¿verdad? No es lo que nos dicen No es lo que las se debe leyes espirituales que debo hacer. Hay un texto que dice que el amor cubre toda transgresión, Sí. ¿verdad? Toda transgresión, Toda transgresión. cuando hay una transgresión, es decir, cuando la persona procura su bienestar personal, que es una transgresión. Porque pareciera que no, ¿qué tal? Pero en el fondo la intención es procurar Mi bienestar particular. el bienestar de él. Ujú. Sin tú darte cuenta, él te está haciendo un daño, ¿verdad? Es una transgresión, está transgrediendo ¿qué? La ley del amor, que es la en la cual se basa el sistema del universo, de la creación, se basa en eso. El único que no se basa en eso es la sociedad humana, es nuestra sociedad. Nuestra sociedad se basa en algo contrario al amor, que es el egoísmo, que es la procura del bienestar particular, que es lo que nos llevó a todo este desastre. Entonces, cuando alguien transgrede, es decir, tiene que transgredir. ¿Por qué? Porque ha sido formateado de esa manera. Él actúa, es su naturaleza, no le podemos pedir más, porque es su naturaleza. Él no puede dar otro fruto, tiene que dar un fruto acorde a su naturaleza, y esa es su naturaleza que fue introducida en su mente, La información porque nosotros nacemos sin nada allí, luego descargamos todo. Entonces, ¿qué hacer? Jesús decía, si le dan en una mejilla, pon la otra, ¿verdad? Y dice, caso yo soy gafo. Eso Pero no lo ¿en entendemos qué se todavía. basó él para esa enseñanza? Porque antes de él nos habían enseñado ojo por ojo y diente por diente. Si él te saca el ojo, tú sácale el ojo también. Y si él te tumba un diente, tú túmbale dos. Pero entonces así terminamos ciegos y terminamos sin dientes. Ambos, todos. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? ¿Y qué nos dice? Y Jesús tenía la mente de Dios, porque Él era el que nos podía instruir. ¿Quién te puede instruir? Quien tenga la mente de Dios. Tiene la verdad, la mente de Dios. Sí. Y Él tenía la mente, conocía las leyes. Entonces Él dijo, cubre esa transgresión con amor. Entonces, cuando la persona transgrede, yo, como un ser de luz,
como un ser de amor, debo la respuesta o no la reacción, porque cuando la reacción surge de tu mente inferior, de tu naturaleza, esa De naturaleza sobrevivencia. egoísta, reacciona, no es reaccionar, es accionar. Cuando tú accionas y accionas con tu despierta, con tu Por llamarlo mente superior. con tu consciente, Superior. con tu consciente, donde te dice la ley, el amor me dice que tengo que cubrirlo con esa transgresión con amor. Entonces tú, la blanda respuesta aplaca la ira y le das una blanda respuesta, no lo juzgas porque sabes por qué él reacciona de esa manera, porque tú sabes, tú no puedes hacerse faltas expectativas, esperar que él te ame cuando él no está dentro de su naturaleza, no hay nada que le permita dar ese fruto. Entonces tú te haces faltas expectativas, entonces tienes que cubrirlo con amor. Y entonces al tú dejar salir la luz, esa energía que lo va a cubrir a él, poco a poco va esa luz lo va transformando a él. No te preguntes cómo, simplemente a través de la fe, que hablamos que era la herramienta, tú crees que eso es así. Sí. Y luego vas a poder ver que es así, que esa persona que antes transgredía, que antes Dañaba. te afectaba, o que dañaba a la sociedad, o que dañaba el ambiente, o que nos dañaba, poco a poco fue dejando de hacerlo. ¿Por qué? Por tu influencia, por el amor que salía de ti, que cubría esa transgresión sobre él. Y lo fue transformando. Entonces, esa luz que llegó a mí, también me transformó a mí, y ahora está transformando lo que está a mi alrededor. A los demás. Pero debemos creerlo en fe, porque la fe es la certeza de lo que yo no veo, convicción de lo que yo no veo, pero de que voy a llegar a verlo. Entonces, esa Venezuela que soñamos nosotros debe estar basado en esta ley, en esta piedra angular que fue la que colocó el Creador al momento de ordenar que se crearan las cosas. El amor debe ser ahora nuestra piedra angular. Debe ser Venezuela tiene que ser construida sobre esa piedra angular que es el amor. ¿Y qué es el amor? Volvemos a repetirlo. El Sí. amor es la procura del bienestar general. Voy a leer ahora una cosita necesaria para construir esa Venezuela. No solo Venezuela, sino Por lo el menos mundo que nos que toca a queremos. nosotros en Venezuela, y de ahí pues tocaremos al Sí, mundo. nosotros vamos a jugar un papel importantísimo en la transformación del mundo, el transmutar. Esa palabra a los religiosos no les gusta, porque dice es metafísica. Eso no es metafísica, Bueno, eso es entonces puede ser transmutar, transformar. eso es algo Cambiar, del universo, eso cambiar. claro, es convertir algo, que algo de una cualidad se transforma en otra. Eso es transmutar. Y nosotros, Venezuela, van a ser luz a las A naciones. las naciones. Estamos empezando nosotros. Cuando Venezuela, que yo sé que se va a basar en el amor, la nueva, va a brotar de allí, de esa ley de la procura del bienestar general, luego eso va a extenderse al resto de la humanidad. Vamos a hacer luz en las naciones. Nosotros tenemos un plan ya desde el mismo momento de la creación del universo,
ya nosotros fuimos predestinados para hacer esa función en el mundo, en la sociedad, en la humanidad. Para hacer ese cambio, ese nuevo. Para nosotros contribuir a ese cambio. Y ya hemos estado en esa parte de ese proceso. Primero de Corintios 12:8 dice, en realidad, Dios coloca cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Dios colocó a Venezuela dentro del cuerpo que se llama la humanidad, en el mejor lugar que a Él le pareció. A Él lo dispuso así. No es porque nosotros seamos especiales y tal, sino porque Dios lo determinó así. Él nos colocó dentro del cuerpo en este lugar que es el corazón. En este momento, Venezuela, América, lo que es los Andes, es el corazón de este planeta. Donde se va a generar el cambio. El corazón es donde recibe la luz. La luz. Sí. Si todos ellos, vuelvo a iniciar, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El amor es la procura del bienestar general. Se hace analogía de cuerpo, como cuerpo. Vemos a Venezuela como un cuerpo. Entonces Dios nos colocó a cada uno de nosotros en un lugar, en el lugar que mejor le pareció. Somos un miembro de esta sociedad, de este país. Y Dios nos colocó en un lugar específico para que realizásemos una función específica dentro de este país, dentro de esta sociedad. ¿Y quién determina esa función y ese lugar? Dios mismo, a través de algo que impartió en nosotros, que se llama cualidad, don. Un don, una cualidad, que era la singularidad, que hablamos que es una ley. Entonces yo tengo que ya empezar a descubrir cuál es mi singularidad, cuál es mi don. ¿Cuál es mi talento? Y ese don me lo dio Dios, y ese don me va a ubicar en un lugar específico para que yo realice una función dentro de la sociedad venezolana. ¿Para beneficio de quién? De la sociedad. De todos. De la sociedad. Y acá, el 1 de Corintios, Pablo de Tarso dice, y cada miembro es necesario. Todos somos necesarios. Y es necesario de que nos ubiquemos en el lugar correcto y empecemos a realizar la función para la cual fuimos creados, y esta función para beneficiar el todo, para beneficiar toda la sociedad, para beneficio de Venezuela. Porque ahí se está separando lo que estamos hablando del egoísmo, y empezamos a trabajar en función del amor. Por eso van a ser resultados totalmente diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día la sociedad venezolana que está muriendo está violando esto. Hay gente en el Ministerio de Salud que no sabe ni siquiera que jamás pasó por una escuela de medicina. Hay personas en el Ministerio de Agricultura y Cría que jamás han sembrado una matica. Entonces, y hay personas militares ejerciendo funciones que no le corresponden. Entonces tiene que haber un orden. La nueva Venezuela tiene que haber, esto tiene que prevalecer, así como va a basarse en el amor, también en la singularidad, donde el empresariado a su lugar, a emprender, a producir bienes y servicios para la sociedad, el educador en las aulas, los médicos en los hospitales y los militares en sus cuarteles, todos ocupando el lugar que corresponde y ejerciendo la función que le corresponde también. Tiene que haber ese orden. ¿Para qué? Para que Venezuela funcione, porque así va a funcionar, así fue establecido por Dios. Por el si no construimos una Venezuela basado en el amor y todas las leyes que se derivan a partir de él, vamos a tener un intento fallido. Pero yo creo que no, este es tiempo. Sí, estamos en el tiempo que va a ser diferente. Sí, totalmente. Este es el tiempo, este es el momento. Y la nueva Venezuela ya nació. Ya nació. Bueno, queridos
radioyentes e internautas, los invitamos para un nuevo programa Luz a las Naciones el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde. Sí, Bueno, sí. feliz Bueno. tarde para todos, me despido. Gracias Jesús por todo lo que nos has enseñado hoy, gracias Violeta también. A Bueno, ustedes. Sí, sí. Bueno, no gracias a mí, ¿no? Sino gracias al creador al que nos Creador, permite. al Eterno, que que nos fue permite. quien me dio esa cualidad a mí para ponerla al servicio De todos. del todo, como debe ser. Las gracias se le debemos dar a Él. Gracias Le al damos creador. gracias hoy, le damos al Eterno por su inmenso poder y por su gran misericordia y su inmenso amor hacia nosotros. Hacia Gracias. Venezuela y hacia el mundo. Sí.